La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de la incompatibilidad de grupo sanguíneo y embarazo. ¿Qué pasa en esos casos en que la mamá tiene un grupo sanguíneo y es incompatible con el grupo sanguíneo del bebé? ¿Qué se hace en estos casos? Ustedes ya habrán escuchado que sucede algunas veces y entonces hay un montón de a lo mejor peligros o miedos, sobre todo que tenemos cuando escuchamos algo parecido. Entonces decidimos aquí en El Doctor en Casa, que es un tema muy importante e interesante para seguir aprendiendo y para saber qué hacer. Incompatibilidad de grupo sanguíneo y embarazo. Vamos a hablar con el doctor Raúl Fanego Rodríguez. Él es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Ya está en los estudios, ya está en nuestra casa y en instantes hablaremos con él. Hay un dato muy interesante. El 85% de las personas es RH positivo. Cuando una mujer RH negativo y un hombre RH positivo conciben un hijo, existe la posibilidad de que el bebé tenga problemas de salud. Aproximadamente la mitad de los niños con una madre RH negativo y un padre RH positivo son RH positivos. Bueno, esto es el grupo sanguíneo, el positivo, RH positivo, RH negativo, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado. ¿Qué pasa cuando se da esa combinación? Siempre el niño puede tener problemas. ¿Qué se hace? ¿Hay transfusión de sangre? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, ese es nuestro tema que nos pareció muy importante e interesante y lo vamos a tratar hoy. Bienvenidos todos, hacemos un pequeño corte y ya saludo al doctor Raúl Fanego Rodríguez, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, y hoy vamos a hablar de incompatibilidad de grupo sanguíneo y embarazo. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado, el doctor Raúl Fanego Rodríguez. Él es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Vivi. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de un programa tan visto como es El Doctor en Casa, un programa de tanto interés. Siempre comentamos entre los colegas que aparte que es un apoyo, un programa educativo para los pacientes, a nosotros mismos como profesionales nos mantiene siempre activos, vienen colegas, hablan de lo último, los últimos avances, los últimos descubrimientos, entonces nos es una manera también de nosotros mantenernos siempre en pleno ejercicio de los conocimientos. Bueno, qué maravilla, muchas gracias por estos conceptos. Bueno, El Doctor en Casa, un programa que ya tiene 18 años, nació justamente con esa visión de que aprendamos, todos los que no somos médicos, que vayamos aprendiendo un poquito de los profesionales, de las personas que estudiaron durante tantos años, se especializaron y están trabajando en eso, en cuidar nuestra salud, pero qué mejor que tener los elementos necesarios, que es el conocimiento. Eso es lo primero. Al saber uno tener conocimientos, entonces puede tomar la decisión de hacerlo o no, pero ya queda en nuestras manos eso. Claro, y tal cual, ahora apelando a que lo que son los medios, son uno de los es lo mejor educativo, lo que tiene mayor llegada a todo lo que es la población en general.
Y hay ciertos temas que son 100% prevenibles, curables, solucionables. Simplemente necesitamos tener un conocimiento básico, de modo a que si algo se presenta en nosotros que nos llame la atención, recurrimos a tiempo. Entonces todo lo que se trata a tiempo tiene solución. Así mismo, y eso nos damos cuenta porque hay tantas cosas que que son evitables y sin embargo hay tantas personas que están padeciendo y sufriendo de enfermedades que podían haber sido evitadas, que se podían haber evitado tal vez con un poquito de información, que es para eso que estamos acá en El Doctor en Casa. Y el tema de hoy que vamos a tratar con el doctor Raúl Fanego Rodríguez, yo no puedo tratarlo de usted porque es amigo mío de mucho tiempo, entonces por eso lo voy a tutear. El doctor Raúl Fanego Rodríguez, el tema que vamos a tratar es incompatibilidad de grupo sanguíneo y embarazo. Y al inicio, Raúl, yo daba unas cifras de que el 85% de las personas es RH positivo, o sea, la mayor parte de la población mundial es RH positivo. Otra parte es RH negativo. Cuando se juntan los dos, hombre y mujer, y van a tener un bebé, el problema es cuando la mamá es negativa y el papá es positivo. Así es, ¿verdad? Lo que intentamos siempre cuando informamos a la paciente, cuando acuda prenatal desde el principio del embarazo, parece un trabalengua, de repente RH positivo, RH negativo, o sea, suena de repente en conjunto un trabalengua, pero es fácil de entender. Este es un tema súper importante, como hablaste de esas cifras. Es así mismo, Vivi, vemos un porcentaje altísimo de pacientes, vemos un porcentaje altísimo de inconvenientes generados por la falta de información a tiempo. Para dar una introducción, ¿verdad? Para recordar, sabemos que cada uno viene con un grupo de sangre. Existen 4 tipos de grupos de sangre, que son el A, el B, AB y el grupo 0. A su vez, en la superficie de los glóbulos rojos existen otro tipo de proteínas que es lo que determina el factor RH. Entonces podemos tener diferentes grupos de sangre y el factor RH ser tipo positivo o negativo. Sí. Hablamos positivo cuando es portador, o sea, en la superficie de los glóbulos rojos existen un tipo de proteínas que hace que uno sea portador de esas proteínas, por ende factor RH positivo. Y si no tiene esas proteínas, sería un factor RH negativo. Entonces tenemos positivo, negativo. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es el problema de que la mamá sea negativo y que el papá sea positivo y estén esperando un bebé? ¿Cuál es el problema que puede tener ese bebé? Bueno, siempre hay que tener en cuenta, primero, que si la madre es RH positivo, no hay problema. No hay problema. Si la madre y el padre coinciden en el tipo de sangre, siendo igual tipo negativo, ambos tampoco generan ningún inconveniente. Como habías mencionado, el problema está cuando la madre es tipo negativo, tiene un marido, la pareja, positivo. Cierto, el bebé puede heredar el grupo de sangre de la madre siendo también negativo, entonces no genera inconveniente. Ahora, cuando el bebé hereda el tipo de sangre del padre siendo positivo, es ahí cuando se genera el inconveniente. ¿Por qué? Porque la madre, al ser negativo, no reconoce como propio del organismo ese factor positivo que el bebé, en caso de que se mezcle la sangre, únicamente. ¿Y cuándo se mezcla la sangre? Por lo general, cuando es el primer bebé no hay inconveniente, porque durante los 9 meses de embarazo no hay una mezcla directa de la sangre al torrente sanguíneo de la madre. Únicamente en el momento del parto. Claro. Ahora, si se mezcla esa sangre positiva del bebé en el primer embarazo, el primer bebé ya está feliz de la vida, no tiene inconvenientes, no le genera ningún problema de salud. Ahora el inconveniente sería para los siguientes embarazos. ¿Por qué? Porque la madre, o sea, al pasar ese grupo positivo en la madre, como ve como algo extraño al organismo, empieza a generar unos anticuerpos. O sea, con el primer bebé no hay problema. Con el primer bebé no hay problema. Ahora, con los hermanitos que vienen después, lo que es el problema. Con los hermanitos es el problema. Entonces, ahí es cuando tenemos los métodos de prevención que vamos a hablar más adelante, pero es tal cual. Entonces, vive el proceso entra el grupo de sangre, el tipo positivo a la madre, que es negativo,
esta no reconoce como propio el cuerpo, empieza a generar anticuerpos y eso es lo que puede generar inconvenientes en los futuros embarazos. Claro, el cuerpo está el cuerpo de la mamá como defendiéndose de algo extraño, no reconoce como parte del cuerpo de la mamá, que es el bebé. Así mismo, entonces es un mecanismo de defensa. Ahí está, entendimos. Bueno, tenemos un material preparado por el equipo de producción que habla justamente del tema del factor RH, si podemos verlo. ¿Qué es el factor RH? De acuerdo con su tipo de sangre, cada persona tiene proteínas específicas de ese tipo de sangre en la superficie de los glóbulos rojos. Existen 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y 0. A su vez, cada uno de los 4 grupos sanguíneos se clasifica según la presencia en la superficie de los glóbulos rojos de esta proteína que determina el factor RH. Si es portador de esta proteína, es RH positivo. Si no es portador, es RH negativo. Muy bien, ahí está el tema de RH para aclarar, pero ya nos explicó el doctor Raúl Fanego Rodríguez. Nosotros vamos a hacer un corte ahora, Raúl. Perfecto. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida a nuestro tema. ¿Qué pasa cuando la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo? ¿Qué se hace? De eso vamos a hablar a la vuelta. Continuamos charlando con el doctor Raúl Fanego Rodríguez. Él es ginecólogo, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, hablando de la incompatibilidad del grupo sanguíneo y del embarazo. Ya estuvimos entendiendo un poquito más, pero tenemos otro material que habla de cómo sabe la mujer si tiene incompatibilidad. ¿Podemos ver, señor director? ¿Cómo sabe la mujer si tiene incompatibilidad? No hay ningún síntoma físico que permita detectar si tiene incompatibilidad del factor RH. Si la mujer está embarazada, es un procedimiento de rutina que el médico ordene una prueba de sangre que determine si la mujer es RH positivo o negativo. Bueno, pero esto supuestamente ya tenés que saber tú si sos RH negativo o positivo, ¿verdad? Tal cual. Como estábamos hablando antes de entrar al estudio, ¿verdad? Hay mucha gente, Vivi, que vos le preguntas. Yo tengo pacientes que realmente vienen del interior a un centro asistencial público, vienen del interior ya en el momento de parir con un control prenatal nulo. Por ende, obviamente no saben su grupo de sangre. Entonces implica hacerle de urgencia una tipificación. Entonces, aunque no creas, hoy por hoy hacemos una encuesta general preguntando en todos los niveles económicos, niveles etarios, sí. Preguntamos cuál es tu grupo de sangre y hay muchísima gente, aunque usted no lo crea, que no sabe decir qué grupo de sangre tiene. Pero eso quiere decir que no sabe porque nunca le interesó o recordar su grupo sanguíneo o nunca se hizo un análisis de sangre. No creo, porque de hecho para tener el registro de conducir tenés que tener el grupo de sangre. Claro, tiene que pero salir. Mucha gente de repente por el tema de que nunca necesitó, qué sé yo, una transfusión o nunca tuvo un accidente, claro, o nunca necesitó de urgencia mencionar cuál es su grupo de sangre, entonces no sabe directamente y no recuerda o qué sé yo, cada caso será, pero bueno, tal cual, mucha gente, inclusive el número de cédula, mucha gente uno le pregunta número de cédula, no te saben decir de memoria. Número de cédula todavía, decime, ¿verdad? Porque, bueno, no se acuerda, qué sé yo, pero son más números. Lo otro es tu grupo sanguíneo. No, pero hay muchísima gente. Te ponen una sangre que no es la tuya y se te arma un lío terrible. Tal cual, por eso para los ginecobstetras que estamos en constante, todo es adrenalina y todo es en el momento y todo debe ser rápido, sí. Que llegue una paciente ya en trabajo de parto para una cesárea de urgencia, es tomarle material de laboratorio y hacerle una tipificación urgente porque es lo más básico a modo de laboratorio, claro, que deberíamos tener a mano para llegar a cualquier procedimiento. Bueno, yo pensé que este material, dice cómo se sabe cuando la mamá, el que acabamos de pasar, cuando la señora embarazada llega para tener el bebé, ahí se le hace. Yo dije, bueno, me parece medio, no viene al caso porque cómo puede ser que haya gente que no sepa. Bueno, acá el doctor me está diciendo que sí, es una realidad.
Ahora vamos con el otro material, por favor. Problemas de incompatibilidad de RH. Por lo general, la incompatibilidad de RH no es un problema cuando se trata de un primer embarazo, ya que, a menos que haya algún tipo de anormalidad, la sangre del feto no entra en el sistema circulatorio de la madre. Sin embargo, durante el parto la sangre de la madre y la del bebé pueden entremezclarse. El cuerpo de la madre reconoce la proteína RH como una sustancia extraña y comienza a producir anticuerpos que no son inofensivos en los próximos embarazos. Si la mujer lleva en su vientre un bebé que es RH positivo, sus anticuerpos RH identificarán a las proteínas RH en la superficie de los glóbulos rojos del bebé como cuerpos extraños y pasarán a su torrente sanguíneo para atacar a esas células. ¿Está correcto? Así mismo es, Vivi, como habíamos dicho. Cuando es el primer bebé, el bebé está aislado, la sangre materna nunca tuvo contacto con otro grupo de sangre que no sea el suyo, por ende no tiene anticuerpos que reaccionen contra ese primer embarazo. Por ende, no se mezcla la sangre fetal, no entra en contacto con el torrente sanguíneo de la madre, entonces sigue en su total normalidad el primer embarazo. Ahora el problema, como habíamos visto en el material, es cuando esa madre nació el bebé a través del parto normal o cesárea, sí hubo una mezcla en la sangre materna con fetal, entonces ahí se empiezan a generar los anticuerpos. De ahí a tomar, ¿verdad?, obviamente las medidas. En el material anterior a este también vimos que no existen síntomas. O sea, una madre no puede decir, me duele la cabeza, tengo incompatibilidad de grupo sanguíneo, claro, o tiene algún otro síntoma. Simplemente se sabe, teniendo como apoyo el laboratorio de rutina que debe realizarse en el primer control prenatal, que es la tipificación sanguínea. Entonces, a través de eso, tampoco teniendo la madre diciendo, bueno, tengo mi grupo de sangre 0 RH negativo o tengo incompatibilidad de grupo sanguíneo. Tampoco es así. Claro. Solamente en la tipificación nos da el conocimiento acerca de qué grupo sanguíneo tiene. Bueno, pero si por ejemplo, la mamá, o sea, el tema luego la mamá RH negativo, porque por eso estamos hablando, ¿verdad? La mujer RH negativo, el papá RH positivo. ¿Cómo uno sabe si el bebé es RH negativo, RH positivo? Porque si es RH negativo, como la mamá, no tiene ningún problema. Claro. De hecho, eso es estar pendiente, obviamente, apenas nace el bebé. O sea, no se puede saber antes cuando el bebé ya está en la panza de la mamá, ¿verdad? Hay estudios que se le puede hacer al bebé intraútero, pero cualquier estudio intraútero, si es que no amerita, porque el tema de la incompatibilidad, por más que el bebé en un futuro cuando nazca, obviamente tenga el grupo negativo o positivo, no va a generar, mientras el bebé esté en la panza de la mamá, en el primer embarazo no va a generar ninguna alteración. Entonces, someter a un estudio intraútero antes que nazca el bebé implica muchos riesgos. Claro. Entonces, podemos nada más que llegar al momento del nacimiento del bebé, se hace también como forma parte de la parte de pediatría, un estudio de rutina inmediato al nacimiento del bebé, que es tipificación y grupo de sangre. Entonces ahí se ve qué grupo de sangre tiene el bebé y de acuerdo a eso se reacciona y se toman las medidas necesarias y las siguientes. Bueno, insisto, el primer bebé no hay problema porque no se mezcla la sangre ni nada y recién se mezcla cuando nace. Así ¿verdad? Que se puede mezclar con la mamá. Ahora, esa misma mamá está esperando su segundo bebé. ¿Cómo sabe si ese segundo bebé es RH negativo o es RH positivo? Si fuera RH negativo, no va a tener problema. Si es RH positivo, va a tener problemas. ¿Cómo se sabe? ¿O recién se tiene que esperar que nazca y ahí se hace? No, de hecho es súper importante tu pregunta, Vivi, porque muchas veces acuden al consultorio pacientes que tienen pérdidas de embarazo, tienen abortos espontáneos a repetición. Entonces viene, te dice, doctor, tuve 3 pérdidas anteriores, no puedo quedar embarazada. ¿Tenés ya hijos? Sí, tengo un hijo. Entonces, buscando la causa, haciendo una anamnesis, un buen interrogatorio, llegamos a que había sido, la mamá es negativo, había sido, su primer hijo fue positivo, nunca se le informó o la paciente nunca siguió la indicación de colocarse la vacuna, entonces obviamente empezó a generar anticuerpos, que es lo que puede generar abortos espontáneos. Claro.
En caso de que logre embarazarse la madre y siga el curso normal del embarazo, esos anticuerpos que están en la madre pueden ir afectando al bebé, al crecimiento. ¿Por qué? Porque van destruyendo los glóbulos rojos del bebé, del bebé que está en la panza. Entonces eso hace que se produzca una anemia. Puede producirse una anemia leve, moderada, inclusive severa, que puede llevar a la muerte del bebé dentro de la panza, por más que haya seguido su curso normal, entre comillas, ¿verdad? ¿Y qué se hace entonces? En esos casos hay que ir haciendo un estudio de laboratorio que se llama PAI, por el cual se cuantifica el nivel de anticuerpos que tiene la madre, para de acuerdo a eso ir tomando las medidas necesarias. Mientras va creciendo la panza, Así mientras va el embarazo, se le hace este estudio PAI. Claro, se le hace un estudio de laboratorio para cuantificar la cantidad de anticuerpos que tiene la madre. Y obviamente eso ya es un tema en el que depende mucho de cada cuerpo, depende mucho de cada sistema, de las defensas del organismo. Hay madres que generan una cierta cantidad de anticuerpos y se estanca, otras aumentan, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es ir controlando y después obviamente tomar las medidas de precaución y prevención para que ese embarazo, si en lo posible, llegue a su curso normal y al término. Claro. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos en este bloque? Ya nos vamos... bueno, porque justo le iba a preguntar algo, pero no me quería quedar con la incógnita. A la vuelta seguimos hablando. Muy bien, continuamos. Esto es El Doctor en Casa. Estamos hablando sobre incompatibilidad de grupo sanguíneo y embarazo. ¿Qué pasa cuando una mujer es RH negativo, el varón es RH positivo? Entonces, el bebé puede ser negativo o positivo. Si es negativo, todo bien. Pero si es positivo, puede tener problemas. La mamá puede perder ese embarazo también. Mucha gente no sabe y eso es lo que estamos aprendiendo acá con nuestro invitado, el doctor Raúl Fanego Rodríguez, que es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. ¿Qué se hace en estos casos? O sea, tiene que haber algo, se saca la sangre, se pone la sangre, hay una vacuna, ¿qué se hace? Claro. Existe una vacuna que se llama la vacuna inmunoglobulina anti-D. Esa vacuna, apenas, como sabemos, durante el transcurso del embarazo, ya sabemos que la madre es tipo RH negativo. Sí. Entonces estamos pendientes, preguntamos a su pareja, inclusive se le hace tipificación a la pareja ya para estar precavidos. Sí. Porque obviamente si la pareja se hace también la tipificación y es negativo, ya nos quedamos tranquilos. Ahora, cuando es positivo el marido, ahí ya tenemos que estar pendientes a cuando nazca el bebé si será positivo o negativo. Nace este bebé, nace el recién nacido, se le hace la tipificación, sale positivo, entonces ahí es cuando se toma la medida preventiva para futuros embarazos. Existe una vacuna que se llama vacuna inmunoglobulina anti-D que debe aplicarse dentro de las 72 horas de haber tenido el parto o cesárea, ¿verdad? Esta vacuna se aplica en una sola dosis intramuscular y siempre es conveniente, lo más rápido posible haber tenido el nacimiento, de modo a no permitir que los anticuerpos se empiecen a producir en la madre. O sea, lo ideal es ahí, parió y ¡pic! Ya claro, la vacuna, lo ideal, ¿verdad? Es parió, tal cual, parió y de repente, qué sé yo, a las 24, si bien no alarmarse porque hay un tiempo prudencial que abarca hasta las 72 horas, o sea, 3 días. Ay, pero mejor ponerte nomás ya ahí, que vas a esperar 72 horas sabiendo que... y tenés la vacuna. ¿La vacuna se consigue? ¿Es muy cara? ¿Cómo viene la mano? Ya, la vacuna es una vacuna costosa. Ay. Sí, eso es lo que muchas veces de repente limita a nuestras pacientes. ¿Qué es costoso? Y costoso en cifra exacta, qué sé yo, cifra exacta, no sabría decirte, yo no manejo, pero sé que es una vacuna costosa. De hecho, siempre nos manejamos en el tema oído a oído, ¿verdad? Entonces... claro, es medio que asusta, ¿verdad? Claro, la gente escuchó de que su vecina dijo que era costosa, que era cara la vacuna, que no pudo conseguir, entonces directamente damos la indicación de colocarse, no se colocan. Entonces... hay que saber que el ministerio, hay lugares, hay centros maternos infantiles donde hay la vacuna disponible. Gratis. Claro, eso es importante saber. Claro, eso es gratis. Sí. Inclusive hay fundaciones. Sí. Entonces, qué sé yo, de llegar siempre llegamos y logramos, hay que movernos un poquito. Claro. Tanto el médico, que es responsable en un 100% por la paciente, y la paciente. Porque como digo, Vivi, ¿verdad? En el momento de parir, pariste,
estás espléndida, feliz, buena salud. Claro. Vos le ves a tu bebé al lado y tu bebé Divino. está divino, buena salud, pero no dimensionamos que en el próximo embarazo viene el problema. Claro. Entonces ahí cuando hay que moverse con una simple indicación del médico, eso se gestiona, como digo, a través de los servicios sociales de los hospitales, Sí. entonces para conseguir la vacuna. Pero de que hay en el mercado y hay disponible, hay. Claro, tiene el Ministerio de Salud que es gratuito y además hay fundaciones que ayudan también a conseguir esta vacuna gratuitamente. Así mismo, bien. Entonces, si vos sos RH negativa, mujer, ya nomás tenés que estar pensando en eso y sobre todo si vas a tener bebés. Y como dice el doctor Raúl, el primer bebé no es problema, pero ahí hay que prevenir para un segundo bebé. Muchas veces las mujeres dicen, no, ya no voy a tener más. No sabes, las vueltas que da la vida uno nunca sabe, entonces mejor prevenir y ponerse esa vacuna y ya estar preparado, ¿verdad? Claro. También es importante mencionar que la vacuna no tiene contraindicaciones ni para la madre, ni para el feto, ni para los futuros embarazos, todo lo contrario. Siempre tiene un beneficio del 100% antes que efectos, contraindicaciones o efectos adversos. Ya. Y después, una sola vez en la vida se pone la mujer la vacuna después de tener su primer bebé y después ya está tranquila y feliz y puede tener todos los hijos que quiera. No, eso también es por suerte, sí, por suerte mencionaste eso porque tal cual, o sea, tenés el primer bebé, para el segundo te colocas la vacuna. Sí. Al nacer el segundo bebé, colocas después, otra vez. claro, en caso de que vuelva a ser positivo, Claro. ese bebé, hay que volver a colocarse la vacuna porque ahí va a haber de nuevo un contacto. Si bien durante el primer embarazo ya no se generaron los anticuerpos gracias a la vacuna, durante el próximo embarazo, en caso de ser el segundo bebé, por ejemplo, positivo de nuevo, ahí con esa mezcla de sangre sí pueden empezar a generarse de nuevo los anticuerpos, entonces hay que volver a aplicarse la vacuna. Y bueno, Y así sucesivamente. Claro, cada vez que vas a tenés la vacuna, si sos RH negativo, ya para asegurar el futuro de tus futuros bebés. Tenemos preguntas en las redes sociales, estamos y tenemos preguntas, vamos a ver qué quiere saber la gente. Sandra de San Lorenzo dice, si el bebé nace con el factor de sangre RH negativo, igual que la madre, pero la mujer ya recibió la vacuna inmunoglobulina, ¿hay algún riesgo? No, tal cual, o sea, no tiene ningún efecto adverso, o sea, en caso de que la mamá tenga tal cual negativo, se apuró como dijimos y apenas tuvo, antes de que se le haga tipificación a su bebé, ya consiguió la vacuna, ya se aplicó y el bebé era negativo y no necesitaba de esa vacuna, no implica ningún riesgo, o sea, no se generan anticuerpos, tampoco produce nada en la sangre de la madre, entonces no... Ya, no hay problema. No hay problema. Genial. Vamos a ver otra consulta en redes sociales. Alejandra de Villeta, ¿cuál es la probabilidad de tener la enfermedad RH durante el primer embarazo? No, es enfermedad RH, ¿verdad? Claro, no es. Hablamos como un cuadro de incompatibilidad de grupo sanguíneo. Y como habíamos mencionado, tal cual, en caso del primer bebé, salvo que de repente que existen, porque en medicina sabemos que nada es 100%, nunca 1 más 1 es 2, nos sorprendemos constantemente día a día con cada caso nuevo que sale, que sale a luz, ¿verdad? Pero tal cual, como habíamos dicho, el primer embarazo, por suerte, los riesgos son pero mínimos, porque no entra en contacto la sangre fetal con el torrente sanguíneo de la madre. Ya. Bueno, y estamos hablando de una mujer y un varón, una mujer RH negativo, un varón positivo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿No pasó alguna vez que la mujer era negativo, el marido era negativo y hubo un problema con el bebé y ahí se descubrió algo, que un positivo estuvo por ahí? Y la verdad que nunca tuve experiencia todavía porque lidiar con eso me imagino no ha de ser nada fácil. Tampoco le voy a tapar a ninguna paciente en el sentido que, qué sé yo, ¿verdad? Esto es una responsabilidad médica, pero ahí pudo haber estado el panadero, el lechero, yo creo que un supermercado. O sea, a preguntar el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo. Así mismo, para tener todo, hay que prevenir todo, por supuesto, hay posibilidades en la vida de todo. Bueno, entonces, ¿cómo se puede prevenir esto? Obviamente, primero sabiendo cuál es nuestro grupo sanguíneo.
Y porque si el varón es negativo, el varón no tiene problema. O sea, el tema es cuando la mujer es, problema. No tendrían a lo mejor, que tomar estos recaudos, ¿verdad? Claro. Si la mujer es negativo, RH negativo, es donde tiene que tener un poco más de cuidado, claro, si la pareja es positiva. Claro, ahora me imagino ya como requisito una cita social, una cita romántica, sí, preguntar qué grupo de sangre tenés, claro. El grupo de sangre, vale. A partir de ahora creo que se van a volver un poquito más psicóticas, sí, las mujeres. Pero no, también tener en cuenta, Vivi, tu pareja, sí, positivo, puede darse el caso de que tu bebé herede tu sangre. Entonces no nos vamos a limitar a conocerle a alguien por el grupo sanguíneo, claro, vamos a dejar que la genética y la ciencia actúe, claro, pero no es un impedimento. Claro, claro. No, es muy interesante saber todo esto. Atención a todas las mujeres. Y si hay una mujer, por ejemplo, RH negativo, que tuvo su bebé, no se puso ni una inyección ni nada, y ahora espera su segundo bebé. ¿Qué se hace así? Y ahí es el tema de ir controlando, es un problema. Y se va controlando. Se va controlando a través de la sangre, cuantificar los anticuerpos, ver que eso no progrese de modo a que el embarazo siga su curso normal. Claro, pero no hay esa transfusión sanguínea y qué sé yo que alguna vez escuchamos. Que no, inclusive la naturaleza es tan sabia que vemos pacientes de que llegan a un embarazo, un segundo embarazo de término, ¿verdad? Y llegan a un embarazo de término, su bebé súper bien, había sido, la mamá era negativo, el primer bebé fue positivo, nunca se aplicó la vacuna, sin embargo el embarazo siguió su curso normal, dio a luz su segundo bebé sin aplicarse la vacuna. Entonces para eso es nada más a modo de ejemplo, sí, sin querer dar lugar a decir, bueno, si eso pasó a mí también me puede pasar, no me aplico la vacuna. Estos son casos de repente en el que de repente por el nivel de defensas de la madre o lo que sea, casos hace de aislados, que, claro, casos aislados, pero tenemos de todo, un amplio margen de situaciones que se dan día a día que nos sorprenden hasta nosotros hoy por hoy. Así mismo, bueno. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Muy bien, continuamos y ya la parte final, porque estamos hablando, decíamos, ¿qué pasa si ahora estamos hablando acá y el doctor nos dice, sí, vayan al centro de salud, esto, lo otro, bla, bla? ¿Qué pasa sabemos que en este canal llega absolutamente a todo el país. ¿Qué pasa si en el interior, muy en el interior del país, no tiene tanto acceso a un hospital con gente especializada en este tema? ¿Qué recomendación le das a esa mamá embarazada que sabe, o sea, primero que no sabe qué RH es, ¿verdad? Entonces, lo primero es ir a hacerse ese análisis de sangre. Pero si ya sabe que es RH negativo y no tiene una posibilidad de tener un centro asistencial así, ¿qué tiene que hacer? Bueno, y lo ideal es siempre, cierto, tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Hay lugares muy alejados que no, de repente por falta de medios, hoy por hoy nuestros caminos que dificultan llegar a un centro asistencial, pero quiero volver a hacer hincapié que es ideal poder ir a consultar, tener un prenatal, si bien de repente no poder tener un prenatal excelente, que lo ideal es tener como mínimo 6 consultas prenatales durante los 9 meses de embarazo, pero por lo menos en algún momento el embarazo llegar a un centro asistencial donde haya laboratorio, donde haya estudios de diagnóstico como una ecografía, que es lo mínimo para saber el bebé en qué situación, posición está, porque eso es lo que va a determinar la facilidad de un profesional para llegar al término el embarazo. Entonces, ver la posibilidad en algún momento del embarazo de recurrir a un centro asistencial, poder hacerse los estudios básicos de control y en caso tal cual, tomar las vitaminas, tomar hierro, una buena alimentación, todo lo que nos ayude en forma natural o por medio de los medicamentos para tener esa fuerza, fortaleza para poder alimentar bien al niño dentro de la panza de la mamá. Entonces, y obviamente, Vivi, o sea, estamos expuestos a, como dijimos, cada caso es único. No podemos lastimosamente decir qué puede pasar con un embarazo si sabe que tiene RH negativo, si no sabe, porque eso depende ya de cada caso. Como te dije, hay bebés que no se aplican la vacuna, que no saben siquiera si son positivos o negativos y nacen bebés
sin problemas de salud, bebés que el día de mañana vos le ves fortachones gigantes sin ningún inconveniente, inteligentes. En cambio, de repente, en otros casos se dan muerte antes del término del embarazo, o pueden nacer un niño con anemia leve, severa, problemas de sangre, etcétera, ¿verdad? Otros casos. Claro. O sea, que una vez más recordar que está en la responsabilidad de los padres, de la mamá y del papá, cuidar que ese nacimiento sea lo mejor posible, que ese embarazo esté bien cuidado, y que para poder certificar y dar lo mejor a nuestros hijos, que es la salud, por lo menos en lo que se puede prevenir. Claro, y ser conscientes de que, cierto, antes se dificultaba mucho más todo, pero hoy por hoy sabemos que hay hospitales grandes, hay puestos de salud, centros de salud, consultorios ambulatorios inclusive. Entonces yo creo que también decir me cuesta llegar al centro de salud es un poco imprudente, sí. Un poco querer justificarnos, sí. Porque de poder podemos, sí. No hay nada imposible. Llegar a un centro asistencial, hoy por hoy médicos llegan a nosotros, sí. Entonces llegar nosotros a un centro de salud cuando necesitamos no es algo imposible, claro. Tenemos la posibilidad. No, cuando hay un partido de fútbol, todo el mundo se va a la cancha, llegamos. Se llega. Entonces, si vos estás con tu pancita y tu bebé, tenés que poder llegar al centro asistencial, y más aún si sabés que sos RH negativo o no sabés cuál es tu grupo sanguíneo, con más razón hay que saber eso. Así mismo, apelar a la conciencia una vez más de la gente, de las mamás, del papá, de los familiares. Muchas veces sabemos nuestra realidad, madres solteras, sí. Entonces ahí está la familia, ahí está el deber de tener una madre, una tía, una vecina. El deber del médico como profesional, concientizar a la paciente, concientizar a la mujer, dar información, facilitar a la mujer, ayudarla a que le sea más factible, que no le suene como anda, colocate la vacuna y vételas vos, ¿verdad? Intentar facilitarle el camino por el cual llegar a esa vacuna. Entonces, al darse cuenta de que es fácil llegar, yo creo que cada vez vamos a tener menos casos, por lo menos en este tema. Claro. Que es lo que queremos. Recordar que la vacuna es gratuita en el Ministerio de Salud, y que también hay fundaciones que ayudan a que uno pueda adquirir esa vacuna, ¿verdad? Así mismo, la vacuna, el Ministerio compra, como cualquier medicamento, compra un lote de vacunas, el cual pone a disposición de ciertos hospitales materno-infantiles, que son los que proveen a la región. Asimismo, las fundaciones, ¿verdad? Que si bien al completar, al llevar las pruebas, solamente encima es algo fácil, no es mucho papeleo, necesitas llevar un laboratorio donde diga el grupo de sangre de la mamá, un laboratorio que certifique el grupo de sangre del bebé y nada más. Cédula, obviamente, y nada más. Perfecto. Muy fácil todo, y se puede evitar un montón de problemas y complicaciones, tanto para la mamá como para el bebé y sus hermanitos. Así mismo. Bueno, nosotros queremos agradecerte, Raúl, tu presencia en el programa. Nos explicaste súper bien, entendimos súper bien todo esto. A partir de ahora, cédula, identidad y también para saber el grupo sanguíneo, tenemos que saber. Muchas gracias, de verdad. Y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, una vez más al Doctor en Casa por la invitación. Espero que hayan entendido, que les haya sido lo más fácil. Intenté no usar términos muy médicos, sí, para llegar, porque como sabemos, la llegada de este programa va más allá de la frontera. Así que es cuestión de que les sea fácil entender y poner en práctica lo aprendido y lo que les pudo haber transmitido. Muchas gracias, Vivi. Muchísimas gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomecipar Limitada. Paracetamol Matidol contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma.
McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.